todas las vacunas que son con bacterias muertas o virus muerto. Ahora, hay otra tecnología que es la tecnología del ARN mensajero, Pfizer y Moderna. Entonces, vamos a ver qué pasa con las vacunas. Vimos recién las inactivadas, las proteicas todavía no están disponibles. Nos quedan dos alternativas, los vectores virales o los ARN mensajeros. Moderna, Pfizer son las que están en este momento disponibles. Tenemos un ARN mensajero. ¿Ustedes se acuerdan la primera diapositiva que les presenté? Las primeras sobre el mensaje que tiene que ir al ribosoma. Bueno, ¿esta vacuna qué es? Es una bolita que tiene lípidos, es como si fuera de protección, y adentro hay mensajes, nada más que eso. Esos mensajes van a ir al ribosoma para fabricar proteínas. O sea que esta tecnología, que es muy innovadora, que viene de los que trabajaban en cáncer, ¿qué hacen? Fíjense, yo inyecto un ARN mensajero y me da proteínas. Esto es el funcionamiento de Pfizer y Moderna. Inyecto ARN mensajero y me va a fabricar esto. A ver, entonces para atrás. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo hago? A ver si hace. Sí. Fíjense, yo inyecté y me dio el ARN mensajero. ¿Estamos de acuerdo? Y acá está el mensaje. Esta es la vacuna. La pregunta es, ¿este ARN desaparece completamente y se va y queda el mensaje? ¿Puede ser que el ARN se transforme en ADN y se nos meta en el núcleo? En principio, no. Y las carpetas de seguridad de los laboratorios dicen que solamente ocurre este fenómeno en rojo. Muy bien. Yo que le digo a mis colegas bioquímicos, médicos y farmacéuticos es lo siguiente. Nosotros tenemos en nuestro organismo letras que se llaman protooncógenos. Son genes, son letras que dicen a una célula, por ejemplo, del cuello del útero o a una célula de la próstata, anda rápido, anda despacito, anda rápido, anda despacito. En los glóbulos blancos también tenemos letras que dicen copia o no copies. Estas letras están en todos nuestros genes. Ahora, tenemos además otras letras que pueden producir cáncer. Estas letras están siempre bloqueadas. Desde que nacemos hay letras que no se pueden escribir en mensaje, pero se puede el mensaje soltar. ¿Qué quiere decir? Que estas letras que se llaman protooncógenas, por ejemplo, si yo le suelto el freno, va a empezar a copiar y no va a parar. Todos los oncógenos, o sea, los genes oncogénicos que producen cáncer, son letras atrancadas y bloqueadas. ¿Qué pasa? Yo sé que hay el NIC, por ejemplo, cuando está apagado y cuando está prendido me da esta cantidad de material. Entonces, hay en todos nosotros genes que están apagados, que son oncógenos, que están en el ADN. Nosotros estamos en equilibrio entre lo que se transmite como mensaje. Ahora, si yo suelto el freno de acá, esto me va a empezar a mandar mensajes y nadie puede parar. En este caso, ven que aquí está frenado, acá, de una manera hiperactiva. Ven que acá hay control, acuérdense de esto. Esto es nuestro genoma. Tenemos controlado y bloqueado. Si yo lo suelto, empieza a las células a hacerlo. Entonces, vivimos en un equilibrio todos entre el protooncógeno y el oncógeno.
Ahora, mi pregunta es, ¿habrá la posibilidad que el ARN que vimos recién se copie al revés y se nos meta aquí? La respuesta es no, dicen los laboratorios, y estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que yo me pregunto? Para que se copie, ustedes ven que este sería la vacuna, el ARN. Para que vaya de acá para atrás, tenemos una enzima que se llama la transcriptasa reversa, que está en el virus del SIDA y en ciertas leucemias. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que tenemos todos en nuestro cuerpo, desde hace miles y miles, o tal vez de millones de años, retrovirus endógenos. Cuando empezamos a leer nosotros el ADN humano, decimos, pero estos son pedazos de virus tipo anteleucemia. ¿Qué hacen acá adentro? Y que están copiándose y frenándose. Están en los long terminal repeats del ADN. O sea que nosotros, sin estar infectados con el HIV o con el virus de la leucemia, podemos, en cierta condición, hacer que el ARN pase a ADN. Estos son datos bastante recientes. Entonces, ustedes ven que acá tenemos el HIV y el HTLV1, el HTLV2. Pensamos que toda la retrovirología, o sea, los virus que se copian del mensaje para el disco duro, había dos. No, hay un montón de otros que nosotros encontramos la secuencia, que no producen enfermedad porque no sabemos por qué. Pero cuando empezamos a leerlos, vemos que sí hay en el genoma humano sistemas que copian al revés. Y esto, los virólogos que hicimos trabajos sobre virología molecular, lo conocemos y sabemos que encontramos esto en todos los seres humanos. Entonces, si yo pongo un ARN mensajero y me hace una proteína y después se acabó, está todo fantástico. Y esto es lo que todos queremos cuando nos damos una vacuna a base de ARN mensajero. Pero ¿qué pasa? Si yo el ADN, ven, en el núcleo, en cualquier célula viene el ADN, el ARN y la proteína. Pero si yo le estoy metiendo un ARN, ¿se podrá ir para atrás? La respuesta es yo no sé. ¿Qué pasa? ¿Por qué se me ocurre presentar esto hoy? Porque tenemos el equilibrio de protoncogenes con oncogenes. Y nosotros sabemos que además tenemos oncovirus, virus que producen cáncer. La mononucleosis en ciertas personas de África, en ciertos seres humanos, le suelta un codón stop y aparece el linfoma de Burkitt o cierto cáncer nasofaríngeo. Los papilomas, se sabe que aunque se llama el fenómeno hit and run, que lo explico en mi libro de la gente y los microbios, justamente hice un capítulo sobre este tema. Las mujeres y los hombres pueden tener este papiloma, el papiloma suelta un mensaje, después se va o se inactiva, pero la célula ya queda totalmente sin freno. Y la B y la C, la hepatitis, lo mismo. Este virus, el virus de las leucemias, el HTLV1 y el HTLV2, que está en la población Wichi de Formosa y en algunos lugares recónditos de la Argentina que no entendemos cómo es posible que esta gente tenga este virus, el HTLV2, y además prácticamente sin síntomas, pero la secuencia está en los glóbulos blancos. El herpes 8, lo mismo, que es el virus que ahora se sabe que es el responsable del síndrome de Kaposi, que antes no se sabía. Sabemos que es un cáncer que lo produce un virus de la familia herpes. Y el polioma virus de Merkel, que no tiene nada que ver con la primera ministra, que es un investigador alemán. Entonces, estos virus mandan mensajes y rompen el equilibrio y el protooncógeno se convierte en oncógeno. Entonces, ¿qué pasa? Estos virus que yo les comento tardan 10 a 15 años en producir la aparición de tumores, salvo en algunas personas que los síndromes linfoproliferativos después de la mononucleosis aparecen rápido. Estos virus están adentro de la célula. Entonces, los oncovirus producen tumorigénesis por mecanismo de supresión
que de frenos. Todos estos son los frenos que conocemos hoy, que se sueltan cuando un mensaje de un virus se mete en el núcleo. O sea, rompe lo que se llama el mecanismo stop. Entonces, los codones stop, UGA, UAA o UAG, que están en el ADN o en el ARN, que sería el equivalente, si yo lo suelto, se me acabó el stop. Empezamos con la transformación tumoral. Entonces, hoy no sabemos qué está pasando. ¿Qué nos dice hoy los datos? Que cuando yo inyecto una vacuna, la persona con el ARN lo destruye y estamos en este mecanismo. Pasamos del ARN mensajero, esta es la vacuna, a la proteína, y yo lo que estoy inyectando es esto. No hay datos de esa agresiva para el otro lado. Entonces, esta vacuna con ARN es interesante porque dicen que es no infecciosa, que no se integra, una degradación natural, que no está hecha en proteína de huevo. Lo único que a mí me intriga es que dice que no se integra y se degrada. Ojalá que sí. No lo sabemos, porque aparentemente habría que esperar 15 años. Mucho no gusta decirlo, pero quería comentárselos para que entiendan que si hay la posibilidad de pasar del ARN al ADN, esperemos que esto no suceda en la gente que recibe vacunas de este tipo. Entonces, las vacunas son muy buenas, las vacunas han protegido a la población de muchísimos países, entre los que se incluye Israel, en los cuales prácticamente ya no hay casos, y países en los cuales no se usa más máscara. ¿Qué va a pasar en 10 o 15 años? No lo sabemos, pero necesitamos conocer, evaluar el riesgo del pasaje del ARN a retrotranscripción y que no se meta en ningún gen de ningún ser humano donde esté escrito stop. Porque si se le pega y lo despega, este mensaje se va a convertir en un mensaje de inducción de tumorigénesis.